En un anuncio inesperado e impresionante, Elon Musk acaba de revelar detalles sobre un fenómeno extraordinario que ocurre en las vastas y frías extensiones de la Antártida. En el punto más remoto y helado de este continente, algo extraordinario está sucediendo. Una escena que desafía la imaginación y provoca escalofríos. Se trata de un objeto inmenso, de proporciones gigantescas, que se extiende por varios kilómetros. Este objeto se mueve lentamente a través del paisaje congelado de la Antártida, presentando un misterio impresionante y desafiando las explicaciones convencionales. ¿Pero quién o qué podría haber traído esta creación inimaginable a la vida? ¿Sería esta una operación secreta del gobierno, un fenómeno de otro mundo o algo aún más siniestro? Únete a nosotros mientras exploramos las implicaciones intrigantes y revelamos la verdad detrás de esta enigmática anomalía antártica. Pero antes de comenzar, dale me gusta y suscríbete al canal. Elon Musk, conocido por su innovación disruptiva en el mundo de la tecnología y su pasión por el planeta Marte, recientemente se vio cautivado por un fenómeno notable y misterioso que ocurre aquí mismo en la Tierra, específicamente en las vastas e inexploradas tierras de la Antártida. La región del Polo Sur, famosa por sus secretos congelados y relatos de exploraciones audaces, parece estar ocultando algo que supera incluso la imaginación más fértil. Recientemente, Musk, acompañado por un equipo internacional de científicos de élite, fue testigo de un evento que desafía la comprensión. Un objeto colosal y enigmático que se desplaza lentamente a través del desierto helado de la Antártida. Inicialmente, muchos especularon que podría tratarse de un simple iceberg, algo común en ese ambiente hostil. Sin embargo, a medida que este objeto misterioso comenzó a moverse de manera atípica y a perder su capa superficial de hielo, se hizo evidente que se trataba de algo mucho más extraordinario y desconocido. Este descubrimiento sin precedentes provocó un frenesí en la comunidad científica. Equipos de investigación de todo el mundo comenzaron a dirigirse al lugar, cada uno con sus teorías y equipos especializados, ansiosos por desentrañar los secretos de este enigma antártico. Las hipótesis varían desde fenómenos naturales raros hasta especulaciones más audaces sobre orígenes extraterrestres o vestigios de civilizaciones antiguas. Este evento, sin duda, abre nuevos caminos para la comprensión humana de los misterios más profundos de nuestro planeta. Curiosamente, esta no es la primera vez que la Antártida nos sorprende. En 2022, científicos descubrieron un ecosistema oculto lleno de microorganismos que prosperan bajo la superficie helada. Estos hallazgos notables están revolucionando nuestra comprensión de lo que es posible en este entorno extremo. Son un testimonio de la resiliencia de la vida en la Tierra y de las maravillas ilimitadas que esperan ser reveladas. Créelo o no, bajo la superficie de la Antártida se esconde toda una cadena montañosa llamada Cordillera de Gamburtsev, en honor al científico ruso Grigori Gamburtsev. Estas increíbles montañas se extienden de 2 a 4 kilómetros bajo el suelo, bajo las enormes capas de hielo. Tienen una anchura de alrededor de 1.200 kilómetros y pueden alcanzar alturas de aproximadamente 3.000 metros, lo cual es alrededor de un tercio de la altura del Monte Everest. Lo que las hace tan fascinantes es su naturaleza enigmática y la falta de observación directa. Desde su descubrimiento en 1958, los científicos han dependido exclusivamente de instrumentos sofisticados, como radares, para estudiar sus lecturas magnéticas y gravitacionales, en un intento por comprenderlas mejor. Incluso después de décadas de investigación, persisten muchos misterios sobre cómo se formaron y por qué continúan existiendo, desafiando la comprensión humana y estimulando la curiosidad científica. Una de las características más sorprendentes y menos conocidas de la Antártida es la existencia de un desierto. A pesar de la imagen común que tenemos de la Antártida como un continente cubierto de nieve y hielo, hay una pequeña parte, que corresponde a solo el 0.2% de su superficie total, donde se encuentra un vasto desierto. Este desierto se destaca por su bajísima precipitación, creando un ambiente árido donde se forman enormes dunas de arena que pueden alcanzar impresionantes 70 metros de altura. Además, estas dunas no son estáticas. Se mueven lentamente, a una tasa de aproximadamente 1,5 metros por año. Este fenómeno intrigante se atribuye a los cambios climáticos y al consecuente derretimiento del hielo,
alterando el paisaje de una manera que desafía nuestra comprensión tradicional de la Antártida. Pero espera, hay más. La Antártida alberga un río oculto que fluye bajo el hielo. Los científicos lo descubrieron usando equipos especiales de radar montados en aeronaves. Inicialmente, pensaron que eran 4 ríos separados, pero resultó ser un único río masivo, que se extiende por unos 5 kilómetros, más largo que el Támesis en Inglaterra. Este descubrimiento genera preocupaciones sobre los cambios climáticos y el impacto potencial en el aumento de los niveles del mar. Sin embargo, tal vez la revelación más escalofriante sea el glaciar del juicio final, también conocido como el glaciar Thwaites. Los científicos descubrieron que este glaciar está mal conectado a su lecho marino, colgando precariamente como una bola de demolición invertida. Podría acelerar la pérdida de hielo en toda la Antártida si se desprendiera por completo, lo que llevaría a una inundación generalizada. El lecho marino alrededor del glaciar presenta evidencias de sus movimientos pasados, y los científicos están profundamente preocupados por su comportamiento futuro. Sin embargo, a medida que los científicos profundizan en los misterios de la Antártida, han descubierto un fenómeno impresionante, un agujero colosal que desafía toda explicación. Este fascinante descubrimiento preparó el escenario para una revelación extraordinaria que desafiaría nuestra comprensión del continente helado y estimularía la imaginación de los científicos. Imaginen un vacío casi del tamaño del estado de Santa Catarina. Una vasta extensión donde el hielo da lugar al vacío, extendiéndose por impresionantes 78.000 kilómetros. Conocida como Polinia, esta misteriosa fisura apareció inesperadamente en 2017, fascinando a los científicos con su inmenso tamaño y orígenes enigmáticos. Aunque surgieron diversas teorías, una idea particularmente cautivadora cobró protagonismo: la posibilidad de que criaturas de las profundidades marinas, ocultas bajo el hielo, tuvieran un papel crucial en la formación de estas enigmáticas fisuras. La hipótesis sugiere que la búsqueda de oxígeno por parte de estas criaturas podría haber dejado marcas visibles en la capa de hielo. Pero ¿cuál es el significado de esto para desentrañar los secretos del objeto flotante que ha captado la atención de Elon Musk y científicos de todo el mundo? Inicialmente podría confundirse con un iceberg típico, algo común en los paisajes helados de la Antártida. Esta percepción cobró fuerza especialmente después del desprendimiento impresionante del gigantesco iceberg A76A. Este inmenso bloque de hielo, que se extiende por aproximadamente 125 kilómetros de largo y una anchura notable de 26 kilómetros, reforzó la idea de su apariencia común en tales entornos gélidos. Este majestuoso iceberg recorrió el paisaje helado de la Antártida, validando aparentemente la teoría del iceberg. Sin embargo, a medida que los científicos profundizaban en su investigación, surgió un enigma peculiar. Las marcas de deslizamiento y surcos en la superficie del objeto, enigmáticas y difíciles de explicar, pintaban una imagen muy diferente del reino de los icebergs comunes. Además, su color negro, desprovisto de la transparencia típica del hielo, despertó la curiosidad y desencadenó una ola de especulaciones. Mientras surgían explicaciones alternativas, una teoría en particular encendió la imaginación y reavivó temores sobre actividades secretas en las regiones más remotas del mundo. La posibilidad de que fuera una embarcación militar. Las superpotencias globales han explorado durante mucho tiempo áreas aisladas para realizar experimentos secretos y probar sus tecnologías de vanguardia. Con sus vastas extensiones y profundidades ocultas, la Antártida habría ofrecido el campo de pruebas ideal, si no fuera por un impedimento significativo: el Tratado Antártico. Firmado en 1959, este acuerdo revolucionario unió a 12 naciones, incluidos los Estados Unidos y la Unión Soviética, renunciando a su derecho de desplegar fuerzas militares en el continente helado y reservando su uso exclusivamente para la exploración científica. Brasil firmó el tratado en 1975 e inició sus actividades en el continente en 1982. Nacido de disputas geopolíticas y del deseo de un acceso equitativo, este tratado se convirtió en un obstáculo firme contra cualquier actividad militar clandestina. A pesar de esto, los investigadores no se desanimaron y profundizaron en sus investigaciones con determinación y una mentalidad abierta. Y fue durante esta audaz búsqueda de la verdad
que descubrieron una revelación que trascendía los límites de la Tierra. Un encuentro extraterrestre de proporciones asombrosas. Un meteorito, viajando por el vasto espacio cósmico, trazó su rumbo hacia el extremo sur de nuestro planeta. Estos viajeros estelares, fragmentos de asteroides lejanos, vagaron por el universo hasta que un destino predestinado los llevó a colisionar con la atmósfera terrestre. Los meteoritos, vestigios de viajes estelares, portan los misterios del universo en su composición rocosa. Entre Marte y Júpiter, una región celeste densamente poblada por estos viajeros interestelares, ocurren colisiones frecuentes. Asteroides de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro impactan la Tierra cada 500.000 años, mientras que los asteroides mayores, de unos 5 kilómetros, colisionan cada 20 millones de años. En las áreas heladas de la Antártida, los restos de una colisión de asteroide, datada en unos 430.000 años atrás, revelan un dramático episodio del pasado cósmico. Sin embargo, lo que hace que este evento extraterrestre sea único no es el impacto en la capa de hielo, sino la explosión aérea que ocurrió sobre ella. A medida que Elon Musk se sumergía en meses de exhaustiva investigación, comenzaron a desvelarse hallazgos sorprendentes, cada uno revelando una capa de la historia oculta del continente. Un descubrimiento reciente, en particular, provocó una avalancha de preguntas sobre el pasado de la Antártida. Un hallazgo enterrado en las profundidades del mar de Escocia, al norte del propio continente, reveló algo extraordinario. En lo profundo, a unos 180 metros bajo el fondo del mar, los científicos desenterraron algo notable: una muestra de ADN antiguo, datada en 1 millón de años. Este material genético asombroso, que se cree que proviene de un grupo de fitoplancton llamado diatomeas, representó un descubrimiento monumental. Era el ADN marino más antiguo extraído de sedimentos del lecho marino, insinuando una revelación profunda sobre la era pasada de la Antártida. Las implicaciones eran impresionantes. ¿Podría ser que la Antártida, en su remoto pasado, haya sido algo más que un desierto helado? El ADN ancestral, oculto durante siglos bajo las olas, murmuraba historias de una era en la que la vida latía vigorosamente en las aguas heladas. Hablaba de un ecosistema floreciente, dominado por las diatomeas, cuya belleza microscópica llenaba los mares de energía vital. La esencia de esta revelación desafiaba nuestras ideas preconcebidas, invitándonos a reimaginar la Antártida como un reino vivo y vibrante, que quizás fue escenario del auge y caída de civilizaciones milenarias, o que posiblemente oculta secretos que apenas estamos comenzando a desentrañar. Impulsados por esta muestra de ADN milenario, un equipo de científicos y exploradores emprendió una expedición de descubrimientos en la Antártida, motivados por la curiosidad sobre los secretos ocultos en este continente helado. Anteriormente vista como un desierto inhóspito, la Antártida comenzó a ofrecer pistas de un capítulo perdido en la historia de nuestro planeta. A medida que avanzaba la investigación, surgían más evidencias, revelando un pasado sorprendentemente diverso para la Antártida, muy distinto a su aspecto actual. Descubrimientos de vestigios de formas de vida antiguas, encapsuladas en el hielo y los sedimentos, apuntaban a una era en la que una variedad de organismos florecían bajo condiciones extremas. Las diatomeas, estos resilientes fitoplancton, contaban historias de ecosistemas vibrantes, donde innumerables especies entrelazaban sus existencias en una delicada danza de supervivencia. ¿Cómo pasó la Antártida de ser un ecosistema próspero a convertirse en un desierto helado? Las respuestas a esta pregunta siguen siendo un misterio. Hay teorías que sugieren catástrofes naturales como las responsables del cambio, quizás una alteración en el clima global o un evento geológico significativo, que condujeron al continente a su era glacial actual. Otras hipótesis contemplan la posibilidad de influencias externas al planeta, como el impacto de un meteorito, que podrían haber alterado drásticamente el destino de la Antártida. Con cada revelación, el fascinante misterio de la Antártida cautivaba cada vez más la imaginación de exploradores, científicos y soñadores. Se había convertido en un escenario para imaginar historias de civilizaciones ancestrales y reinos olvidados, y cada nuevo descubrimiento nos acercaba un poco más a desentrañar sus misterios. Mientras el mundo se maravillaba con las maravillas reveladas,
La expectativa por el próximo gran hallazgo en los registros de la Antártida seguía creciendo. Mientras tanto, Elon Musk, siempre visionario, continuaba con su inquebrantable determinación. Su búsqueda incesante de conocimiento lo llevó hasta esta frontera helada, donde las posibilidades parecían ilimitadas. Imaginaba un futuro en el que los humanos no solo se aventuraran más allá de nuestro planeta, sino que también profundizaran en los misterios de nuestro propio hogar. Un futuro en el que el enigma de la Antártida sería finalmente abrazado y comprendido. Embarcándose en una peligrosa travesía, llegaron a América del Sur, listos para una expedición de 5 días por el tempestuoso paso de Drake, famoso por su brutalidad. Sin amedrentarse ante los desafíos venideros, continuaron, motivados por su firme determinación de llegar al sitio de investigación designado en la isla James Ross. Las semanas se transformaron en una búsqueda incansable, mientras exploraban la isla, examinando minuciosamente rocas e investigando estratos geológicos en busca de fósiles que revelaran los secretos del pasado misterioso de la Antártida. Finalmente, sus esfuerzos fueron recompensados. Los científicos descubrieron un increíble conjunto de fósiles de una era antigua. Este tesoro incluye impresionantes criaturas marinas fosilizadas, restos de poderosos dinosaurios que alguna vez vagaron por la Tierra y vestigios de aves prehistóricas que gobernaban los cielos. Los científicos se maravillaron con las alas preservadas de una especie extinta de escarabajo, un notable vistazo a un ecosistema congelado en el tiempo, de aproximadamente 20 millones de años. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente aún estaba por llegar, un descubrimiento que desafiaría las percepciones establecidas y cambiaría la comprensión de la historia de la Antártida. En el fondo de las capas geológicas, encontraron algo extraordinario. Un huevo fosilizado de 50 millones de años, que contenía células espermáticas también fosilizadas. Este notable hallazgo indicaba la existencia de una especie extinta de gusano y reforzaba la idea de que la Antártida fue una vez un refugio tropical, lleno de vegetación y rebosante de vida. Las incertidumbres que antes existían comenzaron a desvanecerse a medida que las piezas del rompecabezas encajaban. El descubrimiento de dinosaurios, vestigios de aves, y ahora este delicado registro de reproducción, construían un cuadro vívido de una época en que el actual desierto helado era una selva tropical exuberante, con altos árboles tropicales que se extendían hacia el cielo. Los secretos de la Antártida comenzaron a revelarse aún más, a medida que la comunidad científica asimilaba estos descubrimientos revolucionarios. En 2021, se descubrió en las profundidades heladas del mar de Weddell una gigantesca colonia reproductora de peces hielo, que contenía un impresionante total de 60 millones de nidos. Utilizando avanzados sistemas de cámaras, los científicos observaron una floreciente comunidad de peces hielo y sus miembros, evidenciando la abundancia de vida en el continente antártico. Los descubrimientos se acumularon, cada uno más fascinante que el anterior. Ese mismo año, geólogos perforando el hielo descubrieron un ecosistema secreto. Esponjas, organismos resilientes, prosperaban bajo las capas de hielo, desafiando las expectativas y ofreciendo otro vistazo a la resiliencia de la vida, incluso en los entornos más severos. Pero las maravillas no terminaron ahí. En junio de 2022, científicos de Kenai notaron un surco curioso esculpido en el hielo de Larsen. Esta intrigante revelación, aún por explorar completamente, dejó a la comunidad científica en asombro, ansiosa por descubrir la historia detrás de esta enigmática marca en el paisaje congelado. Las sorpresas no terminaron con el descubrimiento del río oculto y sus habitantes bajo la extensión congelada. Una magnífica cadena de montañas aguardaba su momento bajo los reflectores, extendiéndose por impresionantes 1.200 kilómetros de ancho y alcanzando una altura de 3.000 metros, equivalente a un tercio de la altura del monte Everest. La presencia de esta majestuosa cadena de montañas fue descubierta mediante fluctuaciones peculiares en las lecturas de gravedad, tentando a los científicos con el enigma que yacía debajo. Aunque físicamente invisibles, las anomalías gravitacionales y magnéticas proporcionaron fuertes evidencias de la existencia de las montañas. La idea de desenterrar un secreto tan colosal unió la curiosidad de la comunidad científica. Sin embargo, el peligro y las complejidades involucradas en la remoción de las masivas capas de hielo impidieron cualquier excavación física,
Inquebrantables, los investigadores recurrieron a un enfoque virtual, utilizando datos de la Agencia Espacial Europea y de otros satélites para simular la remoción del hielo y revelar el lecho rocoso oculto. A medida que las capas virtuales de hielo se disipaban, emergía un sitio cautivador, un vistazo al pasado de la Antártida, cuando formaba parte integral del supercontinente Gondwana, hace aproximadamente 180 millones de años. La simulación transportó a los científicos en el tiempo, revelando una tierra rica en historia geológica y relatos entrelazados. Con cada descubrimiento acumulándose sobre el anterior, las incertidumbres fueron esclareciéndose, reduciendo el espacio para dudas. La transición de la Antártida de un ambiente tropical a un paisaje helado se volvió un hecho incuestionable. Las pruebas eran claras y evidentes, resonando entre los científicos que estaban cerca de alcanzar una comprensión definitiva. Sin embargo, con las respuestas surgieron nuevas preguntas. Los enigmas sobre las drásticas transformaciones de la Antártida continuaban, impulsando a los científicos a investigar las fuerzas que determinaron el destino del continente. Surgieron dos teorías predominantes. La primera teoría postulaba que el cambio climático global desempeñó un papel fundamental en la transformación de la Antártida. Durante una era pasada, anterior al período Cenozoico, el continente antártico presentaba un clima más templado, sosteniendo una vegetación variada. Las temperaturas fluctuaban entre 1 y 11 CIU, creando condiciones favorables para que dinosaurios y otras especies antiguas habitaran la región. Sin embargo, una notable transformación ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años. Un descenso de 5 grados Celsius en las temperaturas globales llevó a la Antártida a una era de frío intenso. Aunque esta variación de temperatura parece pequeña, tuvo impactos profundos y duraderos, modificando permanentemente el ambiente antártico. La segunda teoría explora el impacto de las fuerzas cósmicas. Sugiere que la reducción en los niveles de dióxido de carbono, CO2, durante el período Cenozoico, que comenzó hace aproximadamente 66 millones de años, desencadenó una secuencia de eventos que culminaron en el congelamiento de la Antártida. Esta teoría destaca cómo la compleja interacción entre la atmósfera de la Tierra, el clima y los eventos astronómicos influyeron en el destino del continente, dejando un registro congelado de su historia distante. Según los expertos, un cambio significativo ocurrió cuando los niveles de CO2 descendieron por debajo de un punto crítico. Las temperaturas gradualmente se enfriaron, formando vastas capas de hielo y glaciares que envolvieron todo el continente. Mientras esta teoría parecía plausible, faltaban pruebas concretas para respaldarla. Así, surgió otra hipótesis cautivadora, proponiendo que el continente se congeló debido a cambios dramáticos en los patrones de circulación oceánica. Según esta segunda teoría, hace unos 35 millones de años, la pasaje de Drake, un estrecho canal que conecta el extremo sur de América del Sur con la Antártida, repentinamente se profundizó. Esta transformación geológica desencadenó una reorganización completa de las corrientes oceánicas, provocando una separación significativa entre la Antártida y América del Sur. Consecuentemente, surgió la magnífica corriente circumpolar antártica, actuando como una formidable barrera de agua que efectivamente impidió que las aguas más cálidas y menos salinas del Pacífico Central y del Atlántico Norte fluyeran hacia el sur, en dirección a la masa terrestre antártica. El aislamiento provocado por la corriente indujo una marcada disminución en la temperatura, resultando en el destino helado del continente. Las dos teorías, aunque independientes, presentaban explicaciones convincentes para la transformación. Sin embargo, mentes innovadoras, como Elon Musk y otros científicos, buscaron una conexión entre ambas hipótesis, reconociendo que una narrativa unificada podría explicar de manera más completa la evolución del continente. De acuerdo con esta visión innovadora, el aumento de la profundidad en la pasaje de Drake provocó una alteración profunda en los patrones de circulación oceánica. Este nuevo patrón, reminiscentes de la poderosa corriente del Golfo, redirigió aguas cálidas hacia el norte, provocando un cambio en las corrientes oceánicas. Esto, a su vez, desencadenó un aumento en las precipitaciones, un diluvio incesante que gradualmente redujo el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera. A medida que las lluvias continuas caían sobre la Tierra,
Las rocas ricas en silicato pasaron por un proceso conocido como intemperismo de silicato, erosionándose gradualmente y liberando CO2 en la atmósfera. Sin embargo, las moléculas de CO2, una vez liberadas, quedaron atrapadas en formaciones calcáreas, quedando así fuera del ciclo atmosférico. Esta reducción drástica en los niveles de CO2 fue tan significativa que desencadenó una era de glaciación, transformando la otrora vibrante masa de tierra en una gigantesca entidad congelada. Esta interacción intrincada entre el aumento de profundidad de los canales oceánicos, las corrientes oceánicas alteradas, el aumento de las lluvias y la subsecuente eliminación de CO2 a través del intemperismo de silicato, estableció un marco coherente para explicar la metamorfosis del continente. La belleza de esta explicación radicaba en su capacidad de unir ambas teorías de manera equilibrada, armonizando los papeles desempeñados por el cambio climático y las fuerzas oceánicas. Pintó un vívido cuadro de cómo el destino de la Antártida fue sellado por una sinfonía de procesos naturales, resultando en una fascinante obra maestra congelada que capturó la atención del mundo entero. Recientemente, cambios significativos en la circulación oceánica sorprendieron a los científicos, pero esta vez, las alteraciones están revirtiendo lo que ocurrió hace 35 millones de años. En el último trimestre de 2022, las dos regiones polares de la Tierra enfrentaron simultáneamente olas de calor sin precedentes. La temperatura se disparó a alturas nunca vistas, con la Antártida experimentando una temperatura media de 13 grados Celsius y el Ártico superando las temperaturas normales en 3,3 grados Celsius. Estas condiciones abrasadoras dejaron a los científicos atónitos y preocupados por las repercusiones. Curiosamente, otro descubrimiento notable y preocupante se hizo recientemente en relación con la capa de ozono en la Antártida. Esta capa, crucial para la protección de la Tierra contra los dañinos rayos ultravioleta del Sol, se encontró sustancialmente agotada. Durante el Día Mundial del Ozono de 2022, los científicos revelaron que el agujero en la capa de ozono sobre esta región es ahora más grande que la extensión total de Brasil. Este fenómeno tiene consecuencias alarmantes, incluyendo el agravamiento del calentamiento global, lo que podría llevar a un aumento aún más rápido de la temperatura atmosférica. Esta degradación de la capa de ozono es particularmente amenazante para la Antártida. Uno de los efectos más visibles y alarmantes de este cambio climático es la separación y deriva del A76A, el iceberg más grande del mundo, de su plataforma de hielo en la Antártida. Este gigantesco bloque de hielo, del tamaño de la ciudad de São Paulo, con unos 135 kilómetros de largo y 26 kilómetros de ancho, ahora se mueve peligrosamente hacia el pasaje de Drake. A medida que avanza, se espera que el iceberg se derrita gradualmente, contribuyendo significativamente a la elevación de los niveles del mar y aumentando el riesgo de inundaciones catastróficas en áreas costeras de todo el mundo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de nuestro video. Aprovechen para suscribirse al canal y darle me gusta al video. Esto nos ayuda mucho. También dejen sus opiniones sobre el tema en los comentarios. Hasta la próxima.